Ahora estamos comenzando el tramo de entrevista. La entrevista de hoy es con Ana Olivera, actualmente diputada por Montevideo del Frente Amplio, más precisamente del Partido Comunista. Ana, bienvenida a TV Ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando anunciábamos la entrevista al final del bloque anterior con Pilar, yo explicaba o de alguna manera planteaba que el tema central, aunque no el único, de esta conversación está vinculado con el Ministerio de Desarrollo Social, por la gestión actual, por la gestión anterior, y lo presentaba como un terreno de disputa política, es decir, como si se hubiera vuelto algo así la mirada sobre el MIDES, que descubre muchas diferencias entre el actual oficialismo y la actual oposición que integrás como legisladora del Frente Amplio, que aparte fue subsecretaria de ese ministerio. Primera pregunta, en ese cruce te has posicionado claramente como la principal vocera, persona vocera, de la mirada del Frente Amplio con respecto al MIDES actual y al anterior. Eras subsecretaria, la ministra era Marina Arismendi. ¿Por qué Ana Olivera y por qué ese rol? Bueno, en primer lugar, quizás porque tengo el rol más público de todos los que fueron integrantes del Ministerio de Desarrollo Social. En segundo lugar, porque creo que el terreno en el que se está dando hoy la discusión no es el terreno de la ministra de Desarrollo Social. ¿Cómo es eso? Me refiero a que desde marzo y en particularmente desde mayo hasta ahora, es decir, todo se ha circunscrito a temas vinculados no con lo sustantivo del ministerio, ¿no?, sino que con planteos vinculados con qué pasó, con denuncias hechas antes de verificar si las denuncias eran reales. ¿Y por qué la con la exministra no situación podría de los depósitos. referirse a eso? A mí me parece, en primer lugar, porque las denuncias mayoritariamente no han sido hechas por el ministro. Ajá. En segundo lugar, porque me parece, y eso es lo que hemos conversado, porque no quiere decir que no mantengamos una conversación permanente. Se lo decía ayer en otro programa en el que estuve cuando culminábamos, ¿por qué no le invitan a discutir y a debatir sobre los temas de fondo de la política social, que no están puestos sobre la mesa como deberían estar puestos, en vez de estar discutiendo si de 1,5 millones de pañales encontramos en el depósito 23.000 pañales? No creo que ese sea el tema del debate. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer y se dio la casualidad, porque así fue en la primer gran denuncia hay una en la que era toda mía. Como yo les dije a mis ex compañeros, quédense tranquilos, el tema de los famosos contenedores que estaban en el puerto, esa es toda mía. ¿Y por qué es toda suya? Esa es toda mía, porque en realidad, es decir, nosotros estábamos recibiendo muchísima donación de Noruega. De hecho, uno de los temas famosos de los depósitos actuales es que recibimos entre septiembre y diciembre 4 contenedores provenientes de Noruega que nos hicieron tapar los depósitos de material para personas con discapacidad. ¿Qué organización es la que dona desde Noruega, que usted la ha mencionado? Uy, después te doy el nombre. Es una organización donde está voluntariamente, ¿no?, Roberto Caballero, un uruguayo que ha estado muchísimos años en Noruega. Tiene un nombre complejísimo de decir, después en todo caso lo buscamos, pero es una organización que desde hace muchísimos años, antes que nosotros fuéramos gobierno nacional, el Frente Amplio lo fuera, ya donaba a la Intendencia de Montevideo, fíjense, y de verdad que es material de altísima calidad. ¿De qué Volviendo tipo es? al punto, de todo tipo, ahí hay sillas de ruedas, hay andadores, hay sillas especiales, porque hay sillas que son estándar, hay otras que son que hay que después adaptarlas a la medida, grúas, colchones especiales, almohadas especiales, bastones. No se pueden imaginar lo que es water especiales, ¿no? O sea, hay cantidad de cosas que vienen desde ese lugar. Y ya que la mencionaste, para decir de las denuncias con respecto a eso, porque supongo que fueron aludidas esas donaciones. Esas donaciones, la alusión fue que se habían encontrado en los depósitos sillas, una cantidad enorme de sillas como arrumbadas. En realidad, el motivo de la existencia de esas sillas estuvo vinculado con estos 4 contenedores que llegaron de Noruega, que no nos dio un solo depósito para distribuir todo.
y se hizo mucho, públicamente se habló de la entrega de unas sillas especiales a una institución, a la Escuela Roosevelt, es decir, sillas que no es que allí estuvieran arrumbadas y no se hubieran entregado. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un centro, el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, donde además se hacen las prótesis, donde se hace zapato ortopédico, donde al hacer la prótesis se hace la rehabilitación. Bueno, allí también se entregan, adaptan este tipo de ayudas técnicas también. Pero no quiero dejar de contestar lo del otro que yo decía, que era todo mío los otros contenedores, porque en realidad, es decir, nos llamaron del Rotary de Montevideo y me llamaron a mí personalmente por el vínculo que habíamos tenido en la Intendencia de Montevideo con el Rotary, y entonces nos plantearon que hacía un año que había un contenedor en el puerto de Montevideo que estaba dirigido al Cotolengo Don Orione y que el Cotolengo iba a desistir de él. Por lo tanto, es decir, fui yo la que recibí la solicitud. Fue una complejidad enorme porque algo que ya estaba en el puerto, que ya estaba produciéndose el deduanaje por parte de otra institución, fue comenzar todo. Entonces yo dije, quédense tranquilos, yo explico esto. Aquí claramente en octubre del año pasado el Ministerio de Salud Pública en el expediente decía que esta lista de materiales no puede ser utilizada con muchísima precisión, ¿verdad? Bueno, entonces salí allí por primera vez y después vinieron otros 3 temas en esa denuncia que yo digo que se hace antes de verificar nada. Usted se refiere a la denuncia que hace en mayo en conferencia el director general de Secretaría, Nicolás Martinelli. Exactamente, pero antes de la denuncia, en esa mañana sale un titular realmente preocupante, ¿verdad? En el diario El País. Desvío millonarios de fondos en el Ministerio de Desarrollo Social. Una puntualización para ponerle contexto. Sí, es así. Eso se asociaba a organizaciones no gubernamentales que trabajan con el MIDES, que tienen convenios, que supuestamente, según lo que dice la denuncia, recibían dinero para pagar alquileres y estaban atrasadas en esos pagos, como si hubiera un desvío. Ahí está, pero no era solamente eso. Los desvíos millonarios estaban vinculados con eso que después se transformó en una especie de esquema, decían, de burlar al Estado. Y aquí yo vuelvo a repetir, porque esto ha estado otra vez en cuestión estos días, es decir, aquí nosotros detectamos 2 instituciones, una de ellas informado el 13 de enero a las actuales autoridades en pleno proceso de transición, que ya habíamos desarrollado la denuncia penal, y otra que fue posterior porque fue en una semana en febrero que los trabajadores nos vienen a plantear el problema e inmediatamente desde el MIDES, además de que los trabajadores encauzaron su denuncia, nosotros hicimos la nuestra. Nosotros estábamos convencidos que habíamos entregado, no voy a sacar acá pero lo tengo. Sí, un organigrama muy amplio. Ese es el listado de todas las organizaciones donde está además cuál era el monto de la transferencia, cuáles son las transferencias que rindió, qué faltaba rendir, cuál era la deuda que estaba en un sistema informático. Pero la que tenía la relación, porque hacía 6 meses que habíamos conformado la comisión de enlace con las organizaciones no gubernamentales, éramos la directora general y yo. O sea que el vínculo, es decir, justamente a partir y a solicitud de las ONG, porque es decir, sentían las ONG que había necesidad de establecer un ámbito de trabajo a nivel de la directiva de ANON. El segundo tema que estaba planteado era un tema vinculado con el Instituto Artigas. El tema vinculado con el Instituto Artigas quizá fue de los temas que más me ocupó durante los últimos tiempos que fui subsecretaria del Ministerio, y además desde mi secretaría se había realizado el relevamiento de los locales que se ponían en cuestión. Y yo creo que se precipitaron al hacer la denuncia sin haber investigado. ¿Por qué? Porque en realidad colgado en la página web del Ministerio está que hay 4 predios en el departamento de La Valleja que se le asignan, que están alquilados a una persona del departamento de La Valleja. Entonces, ¿cuál era la presunción?
¿a qué amigo se lo habrán alquilado? ¿A quién? ¿No? Esta cosa de manto de dudas, ¿verdad? De que las ONG con las que te vinculás son ONG amigas. Bueno, yo quiero eso, pero yendo al caso de La Valleja, ¿quién se había alquilado? En realidad, es decir, si hubieran ido a mirar el expediente antes de hacer la denuncia, hubieran visto que esos 4 predios estaban alquilados desde el año 2002. Antes no existía el ministerio. No existía el ministerio, el área de la discapacidad estaba en el Ministerio de Salud, esa área pasó al Ministerio de Desarrollo Social en el año 2007, y en realidad todas las propiedades del Instituto Artigas, que estuvo intervenido hasta el 2015, pasaron a ser propiedad del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2016. Y por eso hay un relevamiento que se hace, porque ahí hay una 4ª parte, una 8ª, una 16, el señor que dice, la persona que está allí viviendo puede quedarse hasta el fin de sus días, todo eso. Ana, y había una tercera vinculada con Uruguay Trabaja. Sí, pero quiero hacer un paréntesis con respecto a las ONG y después vamos a lo de Uruguay Trabaja, ya que estamos en tema. Se me ocurren 2 preguntas aquí. La primera es, ¿con qué criterios se seleccionan a las organizaciones no gubernamentales cuando se contrata? Digo porque las hay de muy diverso perfil. No es lo mismo Plemu, una organización de perfil feminista, que, por ejemplo, por mencionar a una fundación, en este caso, la Fundación A Ganar de María Magdalena Seco, la esposa del exministro de Economía y Finanzas, Ignacio de Posadas, que tiene convenios en este momento con el MIDE. Hay diferencias de fondo, inclusive ideológicas también, en las organizaciones. Esa es una pregunta, ¿con qué criterio se selecciona? Y la otra es, porque lo dijo Martinelli, ¿se puede interpretar que se cogobernaba con las ONGs? Empecemos por la primera y después pasamos a la segunda. ¿Cómo no? En relación a la primera, quiero decir que básicamente, sustantivamente, en el 90% de los casos era por un llamado a licitación que las organizaciones no gubernamentales tenían convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando tú haces un llamado a licitación, la institución de la Intendencia de Montevideo tiene amplia experiencia y queda desierto, tú estás habilitado a hacer una contratación directa mientras después volvés a hacer el llamado a licitación, podés volver a hacerlo bajo las mismas condiciones en las que hiciste el llamado a licitación. Comento esto porque una periodista, cuando yo hablé de los llamados a licitación que habíamos dejado prontos y todo eso, decía, pero si ustedes no licitaban. Por supuesto que nosotros licitábamos. Y yo quiero hacer una precisión. Ahora, nosotros tuvimos muchísimas observaciones del Tribunal de Cuentas por el tema de lo que se llama por comenzar antes de que finalice el proceso. Es una típica observación de principio de ejecución, es lo que dice el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué los llamados a licitación? A veces demoraban 8 meses, nosotros necesitábamos comenzar con Uruguay Trabaja o que comenzara a trabajar el refugio. Hay un choque entre la gestión y la reglamentación. Entonces, pero diciendo esto quiero decir que no era nada ilegal, porque esto es la idea que se ha marcado, sino que en realidad tú estabas, habiendo hecho el proceso ajustado a derecho, podías reiterar el gasto y seguir adelante. Hoy, este problema, después de la ley de urgente consideración, el actual Ministerio de Desarrollo Social, homologada el 9 de julio, ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque el artículo 314, inciso D, y no me acuerdo qué número, le habilita al Ministerio de Desarrollo Social, con nombre y apellido, a la contratación directa, sin tope de montos, de organizaciones no gubernamentales, cooperativas, organizaciones sociales. O sea que todo aquello que nosotros tuvimos observados por principio de ejecución, ahora queda de lado. Eso queda totalmente de lado. ¿Qué dice lo del cogobierno o con respecto al comentario de Martinelli que de alguna manera dio a entender que hasta la administración anterior en el MIDE se cogobernaba con esas organizaciones no gubernamentales? En primer lugar, que no es así. Eso es lo primero que tengo que decir. ¿No incidían en las políticas públicas? Ese es otro tema. O sea, ¿en qué incide en la política pública? Es decir, la política pública no se construye solamente desde el Estado. Esto es un tema conceptual, ¿verdad? Por lo tanto, si estoy desarrollando una tarea con profesionales, porque esto es lo otro que está en cuestión hoy, ¿verdad? O sea, parece que el Ministerio de Desarrollo Social tenía demasiada cantidad de profesionales para realizar el acompañamiento a las familias en cada uno de los programas, ¿no?
no, caro el programa, es caro el programa de calle, porque los refugios tenían demasiados equipos que hacían el acompañamiento. Es decir, bueno, estas cosas que se han dicho, se han sugerido, ¿verdad? Entonces, en realidad, hay una cosa que es natural en el debate con las ONG, que es también su opinión del trabajo en el territorio, como lo haces con los trabajadores, que son tus trabajadores, respecto a la práctica concreta. En realidad, en el año 2019, y desde hacía tiempo, las ONG habían planteado establecer una comisión de relacionamiento. Una comisión de relacionamiento que tiene un carácter de sentarse en una mesa y establecer una agenda de discusión. Creo que llegamos a tener 3 reuniones porque, entre otras cosas, lo que pretendíamos optimizar eran temas vinculados a la rendición, a la parte operativa inicialmente en forma sustantiva. Entonces, acá hay una responsabilidad que es innegable, que es la del gobierno. Ahora, en esa responsabilidad del gobierno, el relacionamiento también que tú estableces con aquellos que conveniás y llevan adelante una política pública es un tema relevante. Otro asunto vinculado con la administración anterior es el caso del director de la División Logística, Eduardo Méndez, cambiando ahora de tema, porque en una caja fuerte en el local del Mides, que supo ser un banco, el Banco de Crédito, hasta que ese banco dejó de existir o cerró en 2002, había armas que quedaron del tiempo del banco, que no fueron oportunamente entregadas, según lo que usted comentó ayer en Canal 12, pese a que en 2011 la comisión liquidadora del ex Banco de Crédito había entregado el inventario con las armas que debían a partir de ese momento ser devueltas, que eran mucho más que las 4 que aparecieron en esa caja fuerte. Usted ayer hizo la siguiente precisión. Dijo que el ingreso de Méndez, dirigente de la Corriente de Unidad Frente Amplista, la CUF, un sector histórico del Frente Amplio, en su momento vinculado a Germán Araujo, había sido político inicialmente, pero que el concurso que lo llevó a la división logística fue un concurso interno. Puntualmente, mientras estuvo en logística, ¿su estatus era el de dirigente de confianza política o funcionario? Era el de un funcionario. ¿Ya era presupuestado, digamos? Exactamente. Él fue presupuestado en el primer periodo, hizo cursos de logística, concursó para su cargo de director de logística, compitió por su cargo de dirección y, en realidad, digo para decir todo, no era parte del gabinete del ministerio, no era un cargo de confianza política el cargo que él desempeñaba. En segundo lugar, ninguna de las autoridades, lo vuelvo a repetir, del ministerio, sabía de la existencia de estas armas. En realidad, en el año 2011, y esto lo sé por un relato, en el año 2011 no estaba ni Marina ni estaba yo, ¿verdad? Estaba sí terminándose todo lo que tenía que ver con la comisión liquidadora. O sea, nosotros estuvimos en el primer quinquenio, ¿verdad? Y quizás ahí ya estaban, ¿no? Pero en realidad, en el año 2011, el segundo periodo de gobierno del Frente Amplio, es que se le acerca a la Dirección General el inventario. Donde aparecen todas las armas. Entonces, en el inventario aparecen más de 100 armas y la directora general dice, ¿quién firmó esto? ¿Dónde hay armas acá? Y la firma era del director de logística, Eduardo Méndez. En función de eso, lo convoca al director de logística y le dice, ¿qué es esto? No, acá no hay armas. Entonces, si no hay armas, ¿por qué está esto firmado? Por lo tanto, esto hay que aclararlo. Y en realidad, eso se aclaró. Acá no debe haber armas, porque no había ningún motivo para que hubiera armas. Yo lo que digo con la mayor sinceridad, en ese banco que se llevaron la plata, las cajas fuertes quedaron. En cajas fuertes había en variadas oficinas, en la mía, en la de la directora general de Secretaría, en diversos pisos. A mí no se me ocurre ir a preguntar qué hay en la caja fuerte de cada uno, menos de los funcionarios, ni ir a abrirles el cajón para saber lo que hay en el cajón. Y yo ayer hacía una precisión igual, o sea, porque en realidad yo presupongo que pertenecen a esas armas, que pertenecen a esa tanda, ¿no? O sea, no tengo otra manera de explicarme que existieran armas allí y que este director ya no estuviera más en el ministerio y las armas hubieran quedado adentro de esta caja fuerte. Ana, sobre el cierre, mirando a la gestión actual, ¿por qué se habla de desmantelamiento desde el Frente Amplio cuando se estudian los primeros meses de gestión del Mides bajo, digamos, la dirección ya de Pablo Bartol? Yo decía en estos días que aquí hay varias cosas. Yo creo que es una palabra objetiva la de desmantelamiento. No estoy hablando de intencionalidad.
estoy hablando de el desconocimiento de hacia dónde va el ministerio. Estoy hablando de que el ministerio tiene que reducir un 15% de su presupuesto, como todos los organismos públicos, y en las actas de la comparecencia el ministro dijo a todos, va a ser a todos por igual. Más allá de que todos sabemos, porque se dice públicamente que se está discutiendo el tema de presupuestal. Sí, pero junto con eso, entonces, ¿de dónde se puede bajar? Y se puede bajar de los gastos de funcionamiento que son los convenios con las ONGs. Entonces, un programa dirigido hacia los jóvenes, impulsa. Es decir, las palabras son, no, el programa terminó, no. Terminó el convenio y la política de promoción de la participación a nivel de todo el país, de los jóvenes, los encuentros que se realizan, la representatividad, la capacitación, es decir, cesó, o sea, se terminó, no se renovó. Entonces, ¿eso cómo se llama? El programa Impulsa dejó de existir. Un programa que es sustantivo, el programa Cercanías. El programa Cercanías es un programa que se lleva adelante en conjunto, o se llevaba, con el INAU. Digo se llevaba porque cuando comparecieron por la LUC, el propio actual presidente del INAU dijo, bueno, fue una decisión del ministerio dejar de trabajar en conjunto este programa. El INAU lo está reformulando, vinculado con un proceso que ya venía desarrollando, y el Ministerio de Desarrollo Social no renovó el convenio. De hecho, ya nos había pedido que no se hiciera el nuevo llamado a licitación. Este fue un caso, esto sucedió en el mes de enero, es decir, en la transición nos pidieron que sabían cuándo se iba a adjudicar, que no se hiciera, que ellos querían reformularlo. La directora Eleonora Bianchi estuvo esperando porque teníamos 15 días para producir esa reformulación, nunca se produjo y por lo tanto el 30 de mayo el programa Cercanías cerró en la parte en la que cerraba ahora. Y hay 600 familias que quedaron sin atención. ¿De qué estamos hablando? Para cerrar, Ana, ¿sí? Bueno, ya no nos queda casi tiempo y quiero colocar, para respuesta lo más breve que se pueda, no digamos... Soy breve, Martín. Bueno, son temas complejos, pero no nos queda otra que apurarnos, apurar el tranco. Sí. Una observación, decía, quiero colocar, de las actuales autoridades. La situación de la población que vive en calle, la población en situación de calle, para decirlo correctamente, es un tema muy fuerte, año a año, pero más en el contexto actual del país. Y sobre todo el subsecretario Armando Castañdebat, en este caso, ha machacado con la idea de que la actual administración ha tenido que crear a un ritmo de 100 cupos nuevos en refugios por mes porque los 2.000 iniciales no alcanzan. ¿Qué se responde desde la administración anterior y se reconoce en tal caso esto que señala Castañdebat? ¿Ha sido un avance? En primer lugar, quiero señalar que si nosotros hubiéramos tenido una transición de verdad, es decir, que las direcciones, además del intercambio entre ministros, subsecretarios, dirección general, es decir, hay muchas cosas que se hubieran ahorrado, es decir, empezar de cero, porque no se puede empezar de cero cada vez. Es decir, al principio hablaban de que nosotros habíamos dejado 1.000 cupos. En el documento de la transición, que casualmente es el que tengo acá, ¿verdad?, dice que nosotros dejamos 2.070 cupos. Ajá. Este es el documento de la transición, página 29 del documento de la transición. Entonces ya no eran 1.000 y algo de los que hablaban. En segundo lugar, nosotros dejamos en claro que tenían que comenzar, es decir, fue lo primero que Marina le dijo a Bartol. ¿Que tenían que comenzar? Que el proceso hacia el invierno tenía que comenzar en marzo. Es decir, el pensar, el ver cuáles eran los dispositivos que se iban a abrir, es decir, es cierto que vino el COVID-19 y es cierto que ellos que tuvieron que crear además determinadas instancias vinculadas con el COVID, no vinculadas con lo que viene todos los años, que es el invierno. Pero ellos hablan de que también están atendiendo a la gente en situación de calle, esos cupos nuevos. Es posible que esto suceda porque yo los escuché plantear, no tengo por qué pensar que no es así, de que piensan que la situación que se ha estado viviendo ha generado, y por eso creo que van a hacer un nuevo censo, mayor cantidad de personas en situación de calle. Hay cosas, es decir, que se plantean como que es la primera vez que se realizan, ¿verdad? Y ayer, cuando terminaba un programa, alguien me decía, pero ustedes tuvieron un refugio para mascotas.
Claro que tuvimos un refugio para mascotas y la verdad que podríamos haber trasladado nuestra experiencia respecto a ese refugio para mascotas que tuvimos en el Cotolengo Don Orione. ¿Por qué teníamos una licitación preparada para modificar la puerta de entrada? Es decir, que debía hacerse como ellos se la están planteando, pero había un proceso que tampoco se llevó adelante. Entonces creo que también el diálogo en las transiciones es sustantivo, porque Bien. lo que está en el medio son las personas. Ana Olivera, muchas gracias por este rato para TV Ciudad. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.